Diana, justamente al respecto te quiero comentar, a ver cuál es tu reflexión al respecto. Se habla de que hubo muchos delfines que se subieron al oleaje del ritmo que llevaba Gustavo Petro, que anteriormente fueron miembros del gobierno de Juan Manuel Santos y pues, de gobiernos anteriores de Colombia, que cuando vieron que la victoria de Petro era inevitable, pues se pusieron a apoyarlo, que Petro habla del pacto con todos para sanar heridas, ¿no? En esa Colombia profundamente dividida, profundamente desigual y muy violentada. Por eso es que dicen tener experiencia gobernando y que, bueno, entregan a Colombia con los resultados que la vemos ahora. Pero se habla de que Petro, como animal político, pues tuvo que negociar con todas las fuerzas. Esto antes de entrarle al tema legislativo, que es tu fuerte, ¿qué nos augura? Que lo dejen trabajar, que en términos de los mínimos que prometió en campaña, o que finalmente los mismos de siempre, ahora vestidos de petristas, hagan de las suyas como en otras administraciones. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, ahí yo creo que yo creo que sí, es evidente que para llegar tuvo que haber negociado, si no, difícilmente llegaba, ¿no? Y eso ha sucedido en varios lugares de América Latina, en general alrededor del mundo. Mismo sucedió en México, ¿no? Se acusó también de haber pactado con algunas fuerzas, ¿no? Y bueno, en esta similitud, pero también en las diferencias que hay entre los países, porque bueno, pues entre México y Colombia ahora se compara mucho por porque se le llama a Petro el Andrés Manuel colombiano, ¿no? Pero en Colombia, bueno, pues todavía la derecha es mucho más recalcitrante, por así llamarlo, que en México. Y entonces, en términos de gobernabilidad para Petro, yo creo que, pues entrándole un poco al Congreso, así como está, no me meto mucho si quieres para ahorita retomarlo, va a tener que negociar en el Congreso necesariamente, porque a pesar de que pues en el Senado le haya ido bien, en general es una de las bancadas pues, más grandes, la de Petro, en este pacto histórico, pues es como la entrada, ¿no? Esta reconciliación, como tú lo llamas, y que, pues bueno, entran personajes a lo mejor que no son muy gratos, ¿no? Se les abre la puerta y todo puede pasar. O sea, este primer año, yo coincido, el primer año es el más difícil, es el año de la transición, es el año de que las cosas, ver cómo se acomodan, de que las fuerzas se reacomoden, ajá, no nada más en el Congreso, sino en la política diaria, ¿sí? Entonces, eh, casi siempre en el primer año, pues el balance no va nada bien, incluso para un gobierno que viene rompiendo esquemas, ¿no? Como es un poco de Petro y de Francia, pero yo considero que otros elementos que están en la agenda de esta fórmula, sí van a tener impulso. Bueno, yo creo, porque volviendo al tema de Francia y de su arrastre, la agenda de género y la agenda ecológica, que son dos fuertes que ha impulsado Francia, yo creo que van a tener eco en el Congreso y sobre todo en el fragmento de la sociedad que votó por Petro, que son de los 18 a 24 años, que más se identifican con este tipo de políticas, ¿no? Entonces, pero para que salga y para alcanzarlo, ¿no? Para que al menos salgan estas promesas de campaña, que hay que decirlo, los políticos no siempre cumplen las promesas de campaña, siempre se evalúa, ¿no?, a los políticos por cuántas promesas de campaña cumpliste, pero en la realidad es que no siempre se cumplen y bueno, por una cuestión de representación, ni siquiera estarían obligados, ¿no?, por esta libertad que tendrían los representantes al momento, o por ejemplo, corregir en el camino, ¿no? Pero esto es muy costoso políticamente, por eso casi siempre entonces buscan cumplir las promesas de campaña pensando cuando se pueden reelegir en la misma reelección o pensando también en los beneficios hacia los partidos políticos por los que van, ¿no? Entonces,
yo creo que el primer año va a ser decisivo, el primer año va a ser de negociación y vamos a ver a cómo la negociación. Eso es importante, ¿no? De quiénes se venden más caro, quiénes comienzan a jalar agua para su molino, como anteriormente lo hacían, y qué tanto la fórmula Petro-Francia y con su gente pueden poner un freno o no, ¿no? Yo no me atrevería ahorita a hacer un análisis de prospectiva porque no tengo los elementos para hacerlo. Necesitaría incluso, pues al menos el medio año, ¿no? Al menos el medio año para hacer pues un análisis más serio, ¿no? Pero digamos, en este sentido, las promesas de campaña siempre están ahí, bueno, pues sí, porque son lo que más reditúan políticamente, ¿no? Va a tener que negociar, sin duda, y va a tener que negociar con la derecha y con la derecha más, incluso más recalcitrante de Colombia. Me recordaste, Ileana, esto que mucho decía Rafael Correa cuando, pues, se le deja ir encima el gobierno de Lenín Moreno, que por cierto salió del mismo grupo de Correa. Decía Rafael Correa, Hugo, si somos capaces de crear mayorías en el poder legislativo, nos dicen traidores a la causa y nos dicen que vendemos los ideales porque pactamos con diferentes fuerzas políticas. Pero si logramos mayorías, entonces nos dicen que somos autoritarios y que el poder legislativo nada más está de adorno. La cosa es que a la izquierda o de traidores no nos bajan o de dictadores autoritarios no nos bajan, aunque sabemos que en la política, sobre todo en el poder legislativo, se tiene que negociar con la oposición sí o sí, sobre todo para tener estas mayorías relativas de 50% más uno para pues algún tipo de leyes, pero si se requieren reformas constitucionales, pues por lo menos de 2/3 partes para arriba se tiene que negociar, ¿no? Con diferentes fuerzas, y ahí es donde decía Correa, pues se nos están diciendo traidores que dejamos el alma por alcanzar en algunas ciertas políticas los objetivos, pero por otro lado, si no, nos dicen que somos dictadores o autoritarios, y eso pues también lo vemos en México, lo vemos en diferentes países en donde la izquierda se ha venido pues literal recuperando.